Jesús. ¿Ya? ¿Ya estamos? Dale. Siendo las 5:05, hora peruana, día 23 de junio de 2020, damos inicio al webinar gratuito que es auspiciado por el NEIS Lima Perú Section, el NEIS de la Universidad Nacional de Ingeniería, la empresa Emerson Solutions y Apicor. El tema del webinar gratuito es un enfoque proactivo en el monitoreo de la corrosión y gestión de integridad de tuberías en tiempo real. Ponente es el ingeniero Sergio Apuy. Esta transmisión se da mediante el YouTube y Facebook Live. Eh, el que le habla es Jesús Humberto Cáceres Libora. Pertenezco al NEI Uni Student Section con el cargo de director de Relaciones Exteriores. Sobre el ponente, ingeniero Sergio Apuy, con más de 8 años de experiencia en la industria de gas y petróleo, trabajando con Emerson Automation Solutions en diferentes posiciones en las áreas de ingeniería de diseño, soporte técnico en campo, ventas internas y externas, enfocado principalmente en el desarrollo de soluciones en aplicaciones referentes a la producción y refinamiento del petróleo. Actualmente está encargado del desarrollo de soluciones para el monitoreo de la corrosión y la erosión en América Latina. Damos pase al ingeniero Sergio Puy para el inicio del webinar. Muchas gracias, Jesús, y bueno, buenas tardes a todos. Igual también quiero darles la bienvenida a este seminario web. Yo soy Sergio Puy, soy la persona encargada de la parte de desarrollo de soluciones para monitoreo de la corrosión y erosión en América Latina. Estoy muy emocionado de estar con todos ustedes y sobre todo mostrar diferentes soluciones que muchos operadores a nivel global utilizan para sus grandes retos con respecto al monitoreo de la corrosión. Y el día de hoy, pues también ahí con un enfoque un poquito en la parte de refinación. Entonces, pues bueno, de nuestra parte es muy importante brindar las innovaciones tecnológicas que respaldan las estrategias de nuestros clientes para superar sus desafíos. Entonces, pues bueno, un poquito de la agenda del día de hoy, donde vamos a compartir contenido y experiencias muy valiosas para todos. Vamos a repasar un poco sobre los desafíos en la industria del petróleo y el gas con respecto a la corrosión. Posteriormente, iremos avanzando hacia el beneficio de un monitoreo en línea y las diferentes técnicas y tecnologías disponibles por parte de Emerson. Adicionalmente, también vamos a revisar problemas puntuales en algunas aplicaciones críticas en la parte de las refinerías. Luego vamos a ver cómo se puede optimizar los procesos y también ahí finalizando un poco ver un caso de estudio para también ayudar a reforzar la importancia de transformar el trabajo con una experiencia digital personalizada. Entonces, ya para el final de la sesión vamos a tener un espacio para lo que serían preguntas y respuestas. Entonces, algo aquí importante es, pues bueno, la corrosión es un problema crítico y que afecta a los operadores. Aquí algunos datos de la industria a nivel global nos muestran, por ejemplo, que hasta un 36% de todos los costos de mantenimiento en las refinerías se vinculan a reparar y remediar problemas relacionados a la corrosión. Esto en un estudio de Saudi Aramco en 5 refinerías. Luego también, por otro lado, vemos que muchos operadores a nivel global también han podido reducir entre un 20 a 25% los gastos de mantenimiento, gracias al pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo. Entonces, también la posibilidad de contar con una ventana operativa indicando o mostrando los índices operacionales ayuda enormemente en evitar paradas no programadas. Entonces, pues bueno, gracias a la confianza de muchos operadores hemos también podido ayudar en acelerar con mucho éxito su proceso de transformación digital, sobre todo enfocando áreas puntuales y que sean de gran impacto para nuestros clientes. Entonces, pues bueno, continuamente estamos invirtiendo y expandiéndonos en el ecosistema digital PlanWeb para ofrecer soluciones prácticas, pero sobre todo escalables. Como veremos, pues hoy con la parte de lo que es monitoreo de corrosión y pues con un enfoque también en la parte de refinación. La corrosión es un tema serio y sobre todo nada barato. Entonces, pues
El costo global de la corrosión se estima en, estamos hablando, 2.5 mil millones de dólares, según estudios de NACE. Por ejemplo, para refinación en Estados Unidos se estimaba en 3.7 billones de dólares. Mediante el uso de prácticas de control de corrosión disponibles, se estima que podrían lograr ahorros de entre 15 y 35% del costo de corrosión. Es decir, entre 375 y 875 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. Estos costos generalmente no incluyen la seguridad individual o las consecuencias ambientales. Y es que a través de, casi que de incidentes, de accidentes, paradas forzadas, etcétera, varias industrias se han dado cuenta de que la falta de gestión de la corrosión puede ser muy costosa y que a través de una gestión adecuada se pueden lograr ahorros muy significativos en la vida útil de un activo. Una forma de visualizar el beneficio de combinar actividades específicas de la tecnología de corrosión con elementos del sistema de gestión es a través de, por ejemplo, la matriz de 2x2 que tenemos en pantalla al lado izquierdo. Con una tecnología de corrosión deficiente y un sistema de gestión débil, la corrosión no se controla ni se gestiona, es decir, no es segura. Con la tecnología de corrosión óptima y un sistema de gestión débil, la corrosión se monitorea o controla, pero no se optimiza, es decir, es costosa. Entonces, un sistema de gestión maduro, pero sin tecnología de corrosión óptima, no puede ser eficaz, es decir, no es sólido. Entonces, la combinación de un sistema de gestión maduro con tecnología de corrosión óptima es ideal, ya que pues esto va a dar como resultado una gestión eficaz y muy eficiente. Entonces, pues como podemos ver igual con un poco de datos de industria, el manejo adecuado de la corrosión representa un tremendo potencial de mejora de negocios en muchas industrias. En refinación específicamente, un enfoque adecuado para el manejo de la corrosión puede tener enormes impactos en los márgenes de la refinería. Entonces, la gestión de corrosión debe ser una herramienta operativa más que un desafío de mantenimiento. Algo que nos ayuda y nos va a permitir un poco esta parte es, pues bueno, a través de un monitoreo continuo y en línea, esto pues nos va a permitir tomar mejores decisiones, también nos ayuda como una ventana operativa y nos permite reaccionar más a tiempo y optimizar las operaciones. Entonces, lo que es, por ejemplo, ver las mediciones de corrosión y espesores en todo momento, con facilidades de accesar de manera remota, por ejemplo, ahorita bajo la situación que estamos viendo con respecto al COVID, que desde sus casas o desde sitios diferentes o alejados, los operadores puedan accesar a la información y puedan ver qué está pasando, ajustar la tasa de adquisición de datos y poder, pues bueno, tener una interfaz amigable que permita de manera rápida identificar si un área se encuentra operando fuera de los límites deseados, pues bueno, eso es fundamental. Entonces, los datos sin análisis son solo datos. Y de ahí viene mucho la importancia de que los sistemas nos brinden alertas sobre la operación, sobre el estatus de los equipos, diagnósticos y todo con indicadores e información que sea accionable. Entonces, eh, aquí una gran ventaja es que hoy, mediante protocolos industriales inalámbricos, como lo es Wireless HART, podemos tener mucha información en línea sin tener que afectar la infraestructura actual. Yéndonos un poco a la parte de lo que serían los desafíos. Pues bueno, hablábamos de mucho de la parte del enfoque en refinación y pues las refinerías son afectadas por la manipulación de diversos componentes corrosivos presentes en el petróleo crudo que cada vez van en aumento. Las técnicas mejoradas de extracción del petróleo y los crudos de oportunidad que son económicamente atractivos, esto genera mayores retos para las refinerías, ya que dan como resultado un aumento de contenidos de azufre, cloruros, ácidos, nitrógeno orgánico, etc. Entonces, enfrentarse a estos desafíos es parte de la vida diaria. Entonces, pues bueno, aquí nos enfrentamos a tres áreas principales o tal vez tres pilares, que sería optimizar la producción y gracias a esta optimización se pueden elevar las ganancias, por ejemplo, con crudo de oportunidad, ya que a menudo muchas refinerías operan con márgenes muy ajustados. También, pues, cuando correlacionamos esta producción con la disciplina de corrosión, pues estamos también sujetos a variaciones físico-químicas en la operación que impactan constantemente en la corrosión interna y que en consecuencia impactarán ese margen. Y pues bueno, nos van a agregar más riesgo. El segundo tema aquí sería también la parte de confiabilidad. Entonces, pues,
necesitamos que nuestras plantas sean confiables para apoyarnos en las decisiones de producción. Entonces, ya sea reduciendo o eliminando paradas no planificadas, también en las decisiones de elegir la metalurgia, por ejemplo, debemos elegir un acero más noble para una aplicación particular o podemos continuar con la metalurgia actual. Entonces, pues buscando siempre tener información actualizada eh, y sobre todo confiable para poder asegurar que las estrategias de mitigación implementadas sean las apropiadas. Ya sea igual por estrategias tenemos pues de las principales que sería el uso de químicos, de inhibidores de corrosión y pues también el tema de la mejora en la metalurgia. Entonces, por último, y muy importante, tenemos la parte de seguridad. Seguridad del personal, del proceso. Pues bueno, las fugas, además de ser extremadamente impactantes desde el punto de vista financiero, pues conllevan riesgos para la vida humana que no se pueden cuantificar, junto con también el posible daño ambiental. Entonces, pues para poder tener también esta visibilidad y evitar y poder trabajar con respecto a estos desafíos, pues también se requiere pues tener tecnología, tener mediciones, tener datos y pues se requiere una cartera completa a nivel de sensores. Entonces, pues tenemos desde la parte intrusiva, entonces por parte, digamos, acá de Emerson tenemos un portafolio muy completo en donde desde tecnologías tradicionales como son los cupones o los testigos de corrosión también, conocidos en muchas zonas, hasta las probetas o sondas, en este caso de resistencia eléctrica, resistencia a polarización lineal o LPR, para lo que es monitorear la corrosividad del fluido, monitorear el riesgo de la corrosión, hasta tecnologías no intrusivas para mediciones de espesores y monitoreo de área, que van a permitir pues monitorear más el impacto y ver específicamente la corrosión o pérdida de metal en las tuberías, en los tanques, unidades de proceso y poder inclusive ver con más detalle la eficiencia del inhibidor, ya sea tipo de químico, el tipo de químico que estamos usando, la dosificación, etcétera. Entonces, por ejemplo, utilizar probetas CR con alta sensibilidad y que inclusive, si las tengo ahorita sin comunicación en línea, o sea, que el operador tenga que ir hasta la probeta con a descargar la información y llevarla, y que quiera pasar a monitoreo en línea, hoy mediante tecnología, mediante el uso de infraestructuras como Wireless HART, es posible. Y luego, pues, si vamos a utilizar estas probetas para monitorear la corrosividad del fluido proceso y luego quiero utilizar tecnología con ultrasonido, como por ejemplo la parte de Permasense, eh, esto pues sin tener que perforar la línea y utilizar la misma infraestructura de comunicación, se puede sin ningún problema y también inclusive si yo quiero hasta para enviar datos, digamos, junto con otras variables de proceso como pH, flujo, conductividad, presión, temperatura, pues bueno, eso es muy valioso y es posible. Entonces, de esta manera, desde el cuarto control, inclusive desde el propio escritorio, puedo tener los datos y evitar viajes innecesarios del personal a campo para poder contar con esa información. Entonces, pues ahorita vamos a ver un poquito a detalle lo que sería la solución Permasense con ultrasonido. Pues esto es una excelente opción, es una excelente solución que utiliza la tecnología con ultrasonido para medir espesores reales, actuales de la tubería, con una gran precisión y sensibilidad para detectar pérdidas de metal, de inclusive a nivel de micrómetros. Entonces, pues envía un pulso ultrasónico desde el sensor en la pared de la tubería. El sensor espera que regrese después de reflejarse en la pared interna de la tubería. Y pues bueno, el tiempo que tarda el pulso en viajar a través del metal y volver se convierte en una medición de espesor. Entonces, a la izquierda observamos sensores con transductores piezoeléctricos para utilizarse en cualquier metalurgia, temperaturas de hasta 600 grados Celsius y para instalarse mediante ya sea abrazaderas metálicas o pernos soldados. Estos son equipos intrínsecamente seguros para instalarse en cualquier sitio, cualquier zona de riesgo, 100% inalámbricos, alimentados por baterías que tienen duraciones de 7 a 9 años. Entonces, al lado derecho tenemos también sensores con tecnología EMAT, que esto utiliza transductores acústicos electromagnéticos y que son una excelente opción para medir o monitorear o áreas sin requerir remover la pintura. Entonces, pues, y utilizarse en tuberías de acero al carbono, duplex, superduplex, con temperaturas de inclusive hasta 300 grados Celsius. Entonces, pues,
La solución con los sensores PermaSense estos pues, son sensores 100% inalámbricos, es muy fácil y rápida de implementar y gracias a la comunicación mediante un protocolo estándar industrial como Wireless HART, es, es muy fácil poder comunicarse y llevar la información hasta el escritorio del operador, inclusive abarcando distancias de 800 metros o hasta más en las refinerías. Entonces, por ejemplo, digamos acá podemos ver, asumamos que tengo los sensores instalados en la torre, en la unidad de crudo, y pues en áreas de altura, en la parte del overhead, de difícil acceso o tal vez en cortes intermedios o bajos que ya son temperaturas más altas, estos sensores se van a comunicar entre sí, van a generar una red o malla tipo mesh, esto es autoconfigurable y muy segura. Los sensores van a comunicarse entre sí y también con el concentrador de datos o gateway, el cual pues se conecta a la red de la refinería y digamos, y en un servidor donde estaría el software, el software. Y en este caso, pues igual, el servidor conectado a la red de los operadores, todos ellos en sus computadoras, mientras estén conectados a la red, van a poder accesar y ver la información y tener una visión desde su escritorio de lo que está sucediendo en campo. Entonces, igual, toda esta información también se puede, si los usuarios requieren, la pueden exportar a cualquier otro historizador, sistema PI o algún sistema de control y de esta manera visualizar ahí también los datos, visualizar la información. Entonces, aquí, pues bueno, la medición manual del espesor ultrasónico tal vez no produce la granularidad de los datos necesarios para ver, decidir y actuar. Las lecturas manuales son poco frecuentes, separadas por meses o años y a menudo en ubicaciones ligeramente diferentes o por técnicos diferentes y trazar tendencias significativas basados en estos datos, pues a veces es un desafío. Entonces, pues los datos se pueden integrar de varias, o sea, se pueden interpretar de varias maneras, lo que puede dar en resultados y acciones bastante diferentes. Entonces, eh, esto pues haría que resultados serían operadores con poca disponibilidad de información para tomar decisiones basadas realmente en los datos. Entonces, con sensores instalados permanentemente y con mediciones frecuentes, los operadores pueden ver con gran detalle cuáles son los efectos de pérdida de pared en sus activos fijos, eh, igual aquí la compensación de temperatura y material junto con el procesamiento de señal único y patentado de PermaSense. Esto pues da como resultado datos de corrosión altamente consistentes y confiables. Y junto con las herramientas analíticas, los usuarios finales pueden tener una ventana operativa y correlacionar los cambios de proceso o del propio crudo utilizar con la pérdida de espesores. Entonces, monitorear el estado de los activos en tiempo real y de esta manera poder generar también inclusive hasta mayores ingresos. Entonces, sobre todo cuando usamos crudos de oportunidad con valores de Total Acid Number, de TAN, mayores a los que la refinería o metalurgia fueron diseñados, esto es muy valioso, es fundamental. Para poder tener la posibilidad de monitorear en una sola pantalla, lo que es poder visualizar en una sola pantalla la línea de tendencia del proceso, verificar las velocidades de corrosión durante los periodos a analizar, tener proyecciones de cuándo va a llegar el espesor de retiro basados en el espesor y las velocidades actuales de corrosión, es muy valioso. Aquí en la parte izquierda del gráfico se encuentran 6 meses de datos de un sensor de monitoreo de corrosión, justo como se vería desde la computadora del usuario. Entonces, con datos continuos y de muy alta calidad. Y podemos ver cómo las tasas de corrosión varían con el tiempo y a veces no hay corrosión y otros periodos muestran una alta tasa de pérdida de metal. Estos datos se utilizan para el análisis de causa raíz. Entonces, la correlación con otras variables de proceso definitivamente permite comprender mejor qué operaciones o escenarios están causando más daño. En la parte derecha del gráfico, se genera una proyección hacia adelante en el tiempo con los datos seleccionados. Entonces, al extrapolar los datos históricos hacia adelante, se puede predecir cuándo será necesario reemplazar el equipo, evitando la pérdida de contención y ayudando a optimizar el alcance y el tiempo de la estrategia. Entonces, pues aquí estuvimos viendo un poco la parte, digamos, a nivel no intrusivo como con PermaSense. Igual hay tecnologías como el FCM, igual para monitoreo de áreas, corrosión localizada, y pues ahora con respecto a soluciones intrusivas para el monitoreo de la corrosividad del fluido, pues tenemos desde
por ejemplo, desde una opción fuera de línea y muy tradicional, como son los cupones, para operar con opciones ya sea retráctiles o retirables ya para altas presiones, por ejemplo, hasta 10.000 PSI, y operar de manera segura, por ejemplo, en el caso de los retráctiles, con líneas de 1500 PSI, con temperaturas de hasta 260 grados Celsius, pues que también ayudan a validar, esto también ayuda a validar los datos obtenidos de las probetas en línea, y también en los cupones, pues puedo ver el tipo de ataque. Por otro lado, también tenemos la parte ya con probetas, que ya, o sondas. Este es para un monitoreo en línea y continuo. Contamos con probetas, ya sea tipo resistencia eléctrica, para utilizar en cualquier medio, ya sea petróleo, gas, agua o mixto, con opciones con una muy alta sensibilidad para una respuesta muy rápida a nivel de minutos o de horas, monitoreando cambios de hasta 0.001% del espesor del elemento. Y adicionalmente también lo que serían, por ejemplo, probetas LPR o resistencia a polarización lineal. Las velocidades de corrosión se determinan electroquímicamente a partir de la resistencia de polarización medida. Estas probetas dan un valor de velocidad de corrosión inmediato. Estas probetas requieren un electrolito conductor y se recomiendan sobre todo para sistemas de agua, sistemas con, por ejemplo, también petróleos con un corte de agua alto y continuo, y también para la detección de corrosión debido a la condensación de agua. Siguiendo un poco en la parte de lo que serían las probetas, como comentaba anteriormente, las probetas son una excelente opción para monitoreo en línea, y algunos de los beneficios que brinda una probeta, y sobre todo con instrumentación inalámbrica, es que, pues bueno, una probeta, como comentaba, ofrece la medición de corrosión en tiempo real, proporcionando datos listos para usar sobre lo que está sucediendo con su proceso, sin interrupciones, sin tener que ir al operador, al sitio, a recopilar o cargar los datos para luego volver a la oficina y hacer el análisis. Imagínense tener que estar yendo, por ejemplo, a la parte superior de la unidad de crudo varias veces al día durante la semana, simplemente para recolectar los datos, y sobre todo hoy en día con las restricciones que tenemos actualmente por el tema del COVID-19, y pues esto es un escenario bastante retador. Luego, un sistema en línea tiene un costo inicial un poco mayor en comparación con un sistema fuera de línea, principalmente debido a la infraestructura necesaria para la comunicación. Sin embargo, los beneficios y ahorros en el costo operativo, el ROI, y el ROI son muy considerables, y esto amortiza fácilmente la inversión inicial. A veces, cuando no hay infraestructura disponible, el costo del cableado puede ser un verdadero desafío para el cliente, para el usuario. Y es por eso que nuestra recomendación a monitorear de manera inalámbrica mediante Wireless HART, siempre tratamos y apoyamos al usuario, sobre todo porque muchos de ellos pues han podido ahorrar desde un 50 hasta un 70% en los costos de instalación. Entonces, pues bueno, siempre es importante que los operadores pues tomen en cuenta los beneficios que una infraestructura de este tipo les puede dar. Aquí yéndonos un poco más a, bueno, cómo sería la infraestructura, y sobre todo ahora vamos a aplicar lo que es la digitalización del monitoreo intrusivo. Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, mantengamos intactos los puntos de acceso y las probetas de corrosión y sus cables, por ejemplo. Entonces, aquí en este caso, el primer elemento que se someterá a una transformación es el logger, el transmisor. En este caso, pues bueno, el core loop, que ahora funcionará, en este caso, pues con el protocolo inalámbrico Wireless HART. Entonces, todos los puntos de monitoreo, o sea, estos que ustedes pueden ver, todos los sensores que ustedes van a tener, se van a poder comunicar entre ellos y con el gateway, el concentrador de datos. Entonces, pues bueno, por gateway yo puedo tener inclusive hasta 100 instrumentos, 100 sensores conectados, y pues igual vale la pena recordar que esto es una red inalámbrica, es autoorganizable, segura, y se puede compartir con otras soluciones, además del monitoreo de corrosión, como por ejemplo, monitoreo de vibraciones en bombas, sensores de temperatura no intrusivos, y por supuesto también esto lo puedo compartir con la red de sensores Permasense. Entonces, el operador puede ver el estatus de la batería, el estatus de la comunicación, qué tan
la intensidad de la señal, las probetas, o sea, cómo están las probetas, configurar la cantidad o frecuencia de mediciones de cada probeta, ya sea a nivel de días, cuántas veces al día quiero tener la medición o así. Y sobre todo, esto es una solución 100% escalable. Yo puedo iniciar con 5 o 10 instrumentos y luego puedo llegar inclusive hasta más de 1000 instrumentos sin ningún problema. Entonces, desde el gateway, toda la información se envía a un servidor, en este caso, pues con nuestra plataforma de servicios y software PlanWeb Insight. Esta plataforma PlanWeb es parte de un conjunto de herramientas de Emerson para permitir a los operadores lograr el mejor rendimiento a través de la digitalización. Entonces, con esta arquitectura, tenemos una medición continua y en línea, permitiendo la visibilidad en tiempo real de las tasas de corrosión y ayudando a automatizar las acciones de mitigación y una toma de decisiones más rápida y precisa. Igual aquí vamos viendo que, pues bueno, las refinerías son plantas complejas y los desafíos de corrosión son muchos. Entonces, de momento, quiero señalar que la complejidad en los desafíos, esto puede requerir una diversidad o variedad en las soluciones. En la definición de una solución de gestión de corrosión sería importante, pues bueno, preguntarse cuáles son los lugares más críticos para el manejo de la corrosión, las tasas de corrosión, consecuencia de la fuga, cuál es el mecanismo de corrosión para estos lugares críticos, corrosión localizada, general, qué tecnología de monitoreo representará mejor el ataque o los ataques de corrosión esperados o experimentados. Entonces, ¿para qué se van a utilizar los datos de corrosión? Más que todo como una evaluación de integridad, ajuste, verificación de inhibidores, optimización de los crews a utilizar, ejemplo, los crews de oportunidad, comprobación de la desaladora, caso que tema de corrosión en el overhead, etcétera. Relacionado con eso, pues bueno, ¿cuál es el tiempo requerido para una gestión eficiente? O sea, ¿cuál es la sensibilidad requerida? Por ejemplo, el tiempo de respuesta es una combinación de la sensibilidad y la velocidad de corrosión. Entonces aquí, pues bueno, ¿cuál sería la esperanza de vida de, por ejemplo, de las probetas en línea? ¿Cada cuánto quiero pues tener que reemplazarlas? Con base en esto y más información, pues bueno, siempre es importante definir la mejor combinación de tecnologías que se va a utilizar, sobre todo para lograr el resultado esperado, para lo que es la parte de monitoreo interno de la corrosión. Entonces, pues bueno, algo que muchas refinerías se está utilizando y ayuda para dar un rendimiento óptimo es el poder integrar fácilmente las probetas de corrosión intrusivas con sensores de corrosión ultrasónicos no intrusivos, pues esto inclusive hace que la red sea más robusta y confiable. Entonces, con las probetas intrusivas yo voy a estar monitoreando el riesgo de la corrosión al que están expuestos sus activos y mediante la corrosividad del fluido y los sensores ultrasónicos, pues estos van a medir el impacto de la corrosión sobre el sistema o el activo. Entonces, todo esto mediante un monitoreo remoto que les va a permitir tener disponibles los datos frente a usted con información accionable y desde la comodidad de su oficina o inclusive desde un sitio remoto como lo que es la parte del hogar. O sea, que hoy en día muchos operadores pues necesitan tener visibilidad. Entonces, pues comentaba igual que los datos sin análisis son solo datos y es por eso la importancia no solo de contar con buenas mediciones, sino también con un software analítico de datos que nos brinde información accionable. Entonces, pues nosotros en el 2018, en una de nuestras encuestas globales a usuarios sobre cómo los datos afectan al rendimiento de nuestros clientes, se identificaron 4 desafíos específicos con respecto a los datos de corrosión. Aquí tenemos que, pues bueno, el largo tiempo de respuesta para un sistema fuera de línea, datos limitados, difíciles de interpretar o insuficientes, y los usuarios pueden no tener el conocimiento interno de cómo interpretar los datos. Luego, mediciones manuales y la falta de información sobre la optimización de inhibidores aumentaban sus costos. Desafío para integrar varios tipos de software para sus activos instalados y, pues bueno, la falta de visibilidad de los activos provoca tiempos de inactividad, costos de mantenimiento excesivos. Entonces, por parte de Emerson y apoyando también estos desafíos, lanzaron una aplicación llamada Inline Corrosion Insight, que esto pues como parte de las soluciones de transformación digital. Y la aplicación proporciona una interpretación y un análisis continuo de datos
sobre todo para ayudar a priorizar el mantenimiento, a tomar decisiones informadas, que básicamente el sistema da información que sea accionable y también pues apoyar con respecto a datos de corrosión y datos del estatus de los equipos también. Entonces, desde su página inicial se muestra, por ejemplo, van a tener dashboards que proporcionan una descripción general del estatus de los activos, niveles de corrosión fuera de los parámetros establecidos y alarmas ya sea por actividad de corrosión o por el estado de los sensores. Entonces, pues también se muestra un mapa de calor intuitivo aquí para cada dispositivo en donde se puede observar un historial sobre el nivel de corrosividad durante diferentes periodos, ya sea un mes, una semana, 3 meses. Entonces, todo esto con el fin de que poder identificar de manera muy rápida en dónde estoy teniendo actividad. Posteriormente, pues también ya cuando yo selecciono el sensor y quiero ver el tag, ya puedo ver el resumen del dispositivo y ahí el usuario puede ver el estado general de cada sensor, informaciones como detalles de la ubicación, detalles de la probeta, vida útil, detalles de la instalación, estado del dispositivo, tendencia a la corrosión, historial de alertas, notas y mucho más. Aquí, pues bueno, yendo un poquito más igual a la parte de la refinería, pues bueno, la corrosión está en todos lados en las refinerías. Y estas tecnologías son un complemento para sus planes de inspección basado en riesgo o RBI, sobre todo con el fin de apoyar con las estrategias de mitigación que pues principalmente aquí viene mucho con la parte de lo que es el uso o inyección de químicos o si no, mejoras en la metalurgia. Una gran ventaja es que también el proceso de refinación está muy bien estudiado y se tiene muy bien documentado por mucho, digamos, se tiene muy bien documentado muchos de los daños y potenciales soluciones en donde los operadores también pueden optar por certificaciones como la API 571, que proporciona una visión en profundidad aquí, más de 60 mecanismos de daños diferentes que pueden ocurrir en los equipos, en las refinerías. Y pues aquí en el diagrama ustedes pueden encontrar diferentes ataques o daños que se generan en las distintas unidades. Entonces, cabe destacar que muchos de los petróleos que están presentes en el mercado también son un desafío en términos de características de procesamiento. Pues muchas de las refinerías existentes en el mundo fueron diseñadas para procesar crudos con un total acid number o TAN de 0.5, cuando gran parte de la producción de petróleo a nivel global hoy en día tiene un valor de TAN de 1 o inclusive mucho más. Entonces, permitir una mayor flexibilidad en el rango de calidades de crudo que pueden procesarse en una refinería, esto aumenta potencialmente el riesgo para la integridad de la planta debido al aumento que se generaría con respecto a la corrosión. Y pues con mucha frecuencia esto pues vemos a veces que se manifiesta en paradas no planificadas y que esto pues son impulsadas por la identificación de una muy alta actividad de corrosión en un área determinada de la planta. Y aquí pues bueno, sin embargo, si no se detecta, monitorea y se mitiga esta corrosión excesiva, esto pues ya podría provocar una fuga de hidrocarburos y en el peor de los casos una explosión o un incendio que puede ocasionar tragedias humanas, interrupción prolongada del negocio, así como también el impacto en la reputación de la marca de la compañía. Y aquí pues bueno, a través de los años hemos visto diferentes incidentes. De hecho, hace unos meses vimos en las noticias un incidente muy serio en una unidad de alquilación en una refinería en Estados Unidos y es importante pues siempre tener un monitoreo constante. Entonces, pues a continuación vamos a revisar un poco más sobre, en este caso, lo que sería la unidad de crudo y de vacío, que pues estas son el frente de la refinería y se ven muy afectadas por la parte de corrosión. Ellas están expuestas a diferentes ataques. Aquí, pues bueno, incluimos desde la desalación. Obviamente aquí tratamos de incluir desde la desalación, precalentamiento, overhead y las partes inferiores con altas temperaturas. Normalmente los operadores utilizan varios métodos para evaluar la efectividad de los programas de control de corrosión de unidades de crudo, que esto pues incluyen análisis de agua, lo que es control de corrosión en el overhead, análisis de los hidrocarburos, medición de las tasas de corrosión
esto es como lo que nos estamos enfocando hoy, tanto con tecnología intrusiva como no intrusiva, también pruebas o ensayos no destructivos en línea, como por ejemplo pruebas ultrasónicas o radiografía. Y entre los principales ataques, cabe destacar el ataque por ácido clorhídrico o HCl en la parte superior, el overhead, y ataque por ácido nafténico en áreas medias e inferiores, aquí en donde ya la temperatura supera los 200 grados Celsius. Entonces, en la parte superior de la unidad de crudo, esto es particularmente afectada por ataques localizados de ácido clorhídrico. Y esto pues debido al aumento de los de ácido clorhídrico. Y esto es debido al aumento de niveles de cloruros inorgánicos y orgánicos. Entonces aquí los cloruros inorgánicos llegan a las unidades de crudo mediante la presencia de agua salada. Esto dispersa en el petróleo de forma de cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio. Y pues estas sales se hidrolizan para formar HCI en presencia de agua en áreas con temperaturas que ya son desestabilizadoras para la sal. Y pues el ataque corrosivo más fuerte es de esperar en el punto de rocío, el dew point, o punto de condensación inicial del agua. Aquí los vapores del ácido clorhídrico no corrosivos, estos se disuelven en pequeñas cantidades de agua condensada, esto generando un pH de 1 a 4 en la fase acuosa. Y ante la ausencia de productos químicos neutralizantes, esto, pues bueno, conduce a ataques severos de corrosión. Entonces, la primera línea de defensa contra la corrosión en el overhead es la unidad desaladora. Esto normalmente, pues, extrae del 90 al 98% de los cloruros extraíbles en agua, dependiendo del diseño y la operación del desalinizador. Pero, sin embargo, a pesar de su importante papel en las refinerías, los desaladoras, los desalinizadores suelen recibir un mantenimiento mínimo y ya después de varias renovaciones en la unidad de crudo, muchos recipientes desalinizadores son demasiado pequeños y el control del proceso a menudo es complicado debido a sistemas eléctricos obsoletos o instrumentación insuficiente. Entonces, en el gráfico aquí ustedes pueden ver también algunos puntos críticos a monitorear como antes y después de los bancos de intercambiadores, la parte de los aeroenfriadores, líneas de reflujo, retorno, al igual que también líneas, por ejemplo, con agua amarga. También, pues bueno, hablábamos del ataque por el ácido nafténico. Entonces, pues bueno, el ácido nafténico ya ocurre de forma localizada. Esto puede variar en el tiempo y depende en gran medida de múltiples parámetros del proceso, como por ejemplo, temperatura y las condiciones de flujo. Entonces, aquí los equipos y las tuberías que manejan petróleo en una fase líquida a temperaturas superiores a 200 grados centígrados son áreas posibles para el ataque nafténico. Entonces, pues, algunas áreas con alto riesgo, pues aquí también incluyen lo que es columna atmosférica y de vacío, la torre, secciones de alimentación y reflujo de las columnas, bueno, los hornos y calentadores, líneas de transferencias, la parte de intercambiadores del calor y condensadores. Entonces, aquí pues también con monitoreo no intrusivo, ya sea con ultrasonido o el mismo FSM, se puede monitorear las pérdidas de metal y corrosión localizada en sitios críticos y con muy alta temperatura, eh, sobre todo y permitiendo poder tener una inspección constante y en línea. Aquí, pues bueno, adicionalmente tenemos otras unidades críticas como las que también se están mostrando en pantalla y que en este caso, pues bueno, otras unidades que me gustaría resaltar son la parte, por ejemplo, unidades de hidroprocesamiento y las unidades de alquilación, como por ejemplo ácido fluorhídrico, tal vez un poco más común. Y por ejemplo, las unidades de hidroprocesamiento, tenemos pues en estas unidades tenemos casos complejos, ya sea por altas temperaturas, aquí estamos hablando también en hidrocracking, ya sea 400 grados Celsius y altas presiones, hidrocraqueo que ya iría como 1500 o 2000 PSI, que esto imposibilita en muchas ocasiones la posibilidad de contar con un monitoreo intrusivo con probetas. Y pues bueno, en estas áreas también con monitoreo no intrusivo se pueden monitorear áreas críticas como las líneas de alimentación al reactor y también, por ejemplo, aeroenfriadores de fluente del reactor, entre otros. Entonces, por otro lado, las unidades de alquilación son una parte muy crítica y, por ejemplo, en casos cuando el contenido de agua, por ejemplo, es mayor al 2%, esto incrementa más los problemas de corrosión y normalmente en este tipo de unidades no se manejan
puntos intrusivos, ¿no? Manejan o recomiendan puntos intrusivos para monitoreo de la corrosión, y es por eso que con tecnología no intrusiva también se puede monitorear áreas críticas como pues aquí podríamos hablar de entrada, salida de la torre fraccionadora, incluyendo la propia torre, circuitos de regeneración de ácido, entre otros. Igual pues también tenemos unidades como la FCC o inclusive unidades como la mina o strippers de agua amarga, que tienen riesgos muy altos y que impactan muy fuerte también a la refinería. Aquí, pues bueno, ahora vamos a repasar un caso con un cliente de refinación que estaba teniendo problemas muy serios por corrosión interna en el overhead de la unidad de crudo, sobre todo por ataque por ácido clorhídrico. Ellos pues estaban teniendo fallas recurrentes cercano a los aeroenfriadores y algunos intercambiadores, pues aquí también algunas paradas no programadas debido a tasas de corrosión muy elevadas, inclusive alcanzando niveles de 1.32 o 1.35 milímetros por año. Y dentro de los retos tenía problemas como algunas de las áreas críticas identificadas eran ubicaciones en altura que requerían andamios y eran de difícil acceso para los operadores, entonces no podían estar teniendo mediciones frecuentes. Luego, la cantidad de puntos de monitoreo intrusivo en la parte de las probetas eran mínimos y no estaban muy cercanos a los puntos de inyección de neutralizantes e inhibidores de corrosión, y esto pues requería la implementación de una solución durante la operación normal de la planta. Entonces, pues también ahí tenían temas como por ejemplo tomas constantes de agua en el overhead para analizar, y aprovechando la flexibilidad de instalación de los sensores ultrasonido de Permasense y la infraestructura Wireless Hard, se implementaron 24 sensores en ubicaciones críticas con el fin de obtener mediciones precisas que les permitiera tener visibilidad desde su escritorio, sobre todo para también poder optimizar la dosificación del inhibidor. Entonces, pues bueno, el usuario requería contar con mediciones de espesores, tasas de corrosión, pH del agua y otras variables operacionales para poder llevar a cabo su análisis y sobre todo pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo. Entonces, pues bueno, los sensores y demás instrumentos se instalaron todo esto pues durante una semana y sobre todo minimizando el tiempo y exposición en áreas de riesgo. Aquí, pues bueno, una vez teniendo los datos de campo por parte de los sensores y las demás variables, el operador, pues bueno, acá implementó un software analítico también que le permitiera contar con información accionable, en donde el mismo sistema le generara alertas por correo electrónico con instrucciones y para acciones correctivas al personal. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el cliente contaba en una sola pantalla con los datos operacionales de la desaladora, por ejemplo, nivel de interfase, conductividad, presiones, etcétera, información de la dosificación de químicos, mediciones de espesores y velocidades de corrosión. Entonces, de esta manera, en el momento en que la corrosión, por ejemplo, tenían en algún punto, digamos, cercano a los aeroenfriadores, se salía del nivel esperado, el operador recibía alertas con indicaciones puntuales y la información. Entonces, cuánto ha sido el incremento y de una vez cuáles son los datos operacionales y una indicación puntual de, bueno, entonces, ¿qué acciones tomar? Por ejemplo, aumentar la dosificación del químico para controlar la corrosión o revisar la eficiencia del desalador, etc. Todo esto es con el fin de mantener una evaluación constante en el sistema y para poder asegurar un desempeño óptimo. Sobre todo por la importancia, digamos, de lo que es agregarle también seguridad al personal y, como comentaba al inicio de la presentación, eh, la disponibilidad de la planta, o sea, evitar paradas no programadas, evitar salir de sus parámetros operacionales seguros, y de manera tal que también ellos puedan pues generarse sus alertas de manera que puedan evaluar, ok, bueno, qué tantos riesgos puedo tomar o a qué punto estoy, y tener una retroalimentación constante. Aquí, pues bueno, resumiendo un poco de lo que hemos visto hoy durante la presentación, me gustaría resaltar que eh, los operadores que utilizan sistemas de monitoreo continuo de corrosión instalados permanentemente tienen una comprensión más precisa y oportuna de las tasas de corrosión que ocurren dentro de sus instalaciones. Entonces, aquí también, pues bueno, los sensores se pueden instalar en lugares
difíciles de alcanzar, lugares con altas temperaturas, áreas donde si quisiera inspeccionar o revisar, pues es muy difícil accesar por temas de espacio, etcétera, y que son peligrosos y sobre todo para mejorar el trabajo seguro del personal de inspección. Vimos, por ejemplo, en el caso de los sensores PermaSense, en cualquier punto los puede instalar, ya sea tuberías con aislamiento térmico, ya sea instalaciones con pernos soldados o abrazaderas, y las mismas probetas, pues bueno, los equipos ahorita fuera de línea que yo tengo los puedo pasar a monitoreo en línea con tecnología inalámbrica, wireless HART, y poder visualizar toda esta información, inclusive traer de otras variables como pH, flujos, presiones, temperatura, etcétera. Y estos datos dan confianza en la gestión de los activos a través de, estaríamos viendo lo que es la posibilidad de identificación temprana de la actividad de corrosión y la erosión, comprender las causas de la corrosión y permitir una correlación con las condiciones del proceso mediante, por ejemplo, yo voy a tener sensores instalados de manera permanente y yo puedo ver la línea de tendencia y puedo saber, bueno, desde hace 2 semanas la corrosión vino en aumento y pues puedo empezar a ver la información y pues bueno, también verificar con el equipo inclusive de operaciones y decir, bueno, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Si veníamos corriendo y veníamos operando de una manera y teníamos un desgaste que estaba controlado y pues se empezó a aumentar así que de la noche a la mañana. Entonces ver, bueno, qué cambios se hicieron para que eso empezara a afectarse. Y esto, pues bueno, llevándolo en refinación, igual si lo llevamos inclusive a nivel de producción de petróleo, y por ejemplo, si yo tengo los sensores viendo el desgaste de erosión de arena, pues bueno, esto me va a ayudar a decir, bueno, necesitamos reducir, cerrar un poco más la válvula de estrangulación o reducir el flujo o hacer algo porque en caso que estemos produciendo arena y estemos teniendo desgaste. Luego también, pues bueno, un mejor pronóstico a la fecha de retiro del equipo, pues sobre todo ahí vimos en el caso de las pantallas después de la tecnología PermaSense. Imagínense ustedes, pues ahora cuentan con la información de las probetas, pueden tener la información de corrosión del fluido, de la pérdida de metal en las tuberías y hacer, pues bueno, sus análisis, igual ver las líneas de tendencia que el mismo software estaría indicando y ustedes, pues bueno, estar retroalimentando constantemente su plan de inspección basado en riesgo. Recordemos de que son herramientas complementarias que lo que van a ayudar es a que ustedes pues puedan tener la información a la mano y puedan pues eh, eh, trabajar sus análisis y sobre todo pues aquí llevando a algo que sería la optimización de la inhibición y pues bueno, la retroalimentación rápida del impacto del cambio de la calidad de la materia prima en la tasa de corrosión, esto es crítico. Y si estamos utilizando crudo de oportunidad o algún crudo que tal vez la refinería no estaba tan preparada, es mejor tener visibilidad y no tener que pues darme cuenta de daños severos, digamos que ya al tiempo y que después pues bueno, tenga que incurrir en una parada no programada. Aquí, pues, y también la parte de la transmisión inalámbrica de datos con funcionamiento, por ejemplo, con batería. Esto permite una instalación simple, rápida y de bajo costo en entornos de trabajos difíciles. Entonces, por ejemplo, lo tengo en el primer codo saliendo de la unidad de crudo, de la torre de crudo a 50, 60 metros. Y pues ahí prácticamente puedo simplemente colocar el sensor y ya tener un monitoreo ahí por lo menos permanente. Y esto, pues bueno, va a ayudar a darle seguridad a los operadores y a tener visibilidad, sobre todo que en la planta, recuerden, van a tener 300,000, 500,000 puntos que inspeccionar, que monitorear. La idea es que los sitios críticos, que ojalá ya tengan identificados, donde pues ya sea por temas de altura, igual temas de temperatura o temas de riesgo también, quisiera tener ahí un ojo 24/7 monitoreando, pues bueno, es una excelente opción y sobre todo si eso lo integra a la infraestructura de las probetas, ya sea ER o LPR, pues igual, la idea es que cuenten desde su escritorio con la información y puedan accesar a los datos, inclusive ver cuál es el estatus del instrumento. Entonces, pues bueno, de mi parte,
quiero agradecerles mucho por su tiempo y para mayor información, por favor, visiten nuestra página web. Igual acá en este caso, pues bueno, quedó un espacio de unos 5 minutos. No sé si tendrán algunas consultas ahí, Jesús. Sí, Sergio, estamos esperando las preguntas. Las preguntas las pueden escribir mediante Facebook y YouTube. Perfecto. Y sobre todo rescatar la importancia de lo que es tener monitoreo remoto y ahora pues en esta nueva normalidad, en esta realidad ahora en la que estamos, con restricciones de poder estar en campo, con restricciones de trasladarnos y poder tener visibilidad de los activos, sobre todo en caso donde pues, vamos a estar, ahorita vemos muchas refinerías y sobre todo en la industria petrolera, que se ha disminuido la producción y que hay muchos cambios operacionales y que, pues bueno, igual cuando se reactiva y todas esas variaciones, lo importante es pues tener un monitoreo permanente ahí, estarlo verificando, vigilando para que esto pues no vaya a incurrir en, en alguna parada no programada, en algún evento o en alguna situación que vaya a poner en riesgo al personal y a la planta. Igual también, quiero reforzar en este caso el mensaje con respecto a visiten nuestro sitio web, ahí tenemos ejemplos, tenemos diferentes soluciones, aparte de monitoreo corrosión, hay muchas otras variables, presión, temperatura, nivel, y ya también hablamos del ecosistema PlanWeb que permite en este caso, pues bueno, un monitoreo de las torres de enfriamiento, de los intercambiadores de calor, de, por ejemplo, ya de una aplicación como tal, y en donde, pues bueno, aquí ya estamos incluyendo tecnologías y opciones, inclusive ya de Machine Learning y otras cosas que pues ayudan a estar teniendo siempre teniendo KPIs con información accionable. Entonces los invito a nuestro sitio web, ahí en emerson.com y ahí ustedes pueden encontrar muchas soluciones. Sergio, ya tenemos preguntas. Ajá. De la Rubén Farroñán. Buenas tardes. ¿Existe tecnología para medición en tiempo real de residuales de químicos para inhibidores de corrosión? Residual de químico para inhibidor de corrosión. En este caso, pues estaríamos la parte de sedimento o viendo a nivel de los, digamos, retroalimentando el lazo de inyección. Ok, hay otra pregunta. De Óscar Vladimir Forero Rodríguez. ¿Cuál es la precisión y exactitud en la medición con estos sensores? Creo que se cortó un poco. La precisión de estos equipos, pues bueno, si lo estamos llevando a nivel de la parte de no intrusivo con ultrasonido, la parte permanent, podemos tener a nivel de resolución de 0.001 milímetros y a nivel, pues bueno, de la parte de las probetas, estamos hablando ya de nanómetros, aquí ya resoluciones de 0.001% del espesor del elemento de sacrificio. Y pues eso ya, dependiendo del ambiente corrosivo, me va a dar una respuesta en cuestión, por ejemplo, si estoy en un ambiente severo digamos, de 10 mpg en cuestión de minutos, yo me puedo dar cuenta de un cambio en ese ambiente. Y entonces, pues eso, el nivel de respuesta va a depender, a nivel de intrusivo, en el caso de la CR, va a depender mucho también del espesor del elemento. Y a nivel de la parte igual de no intrusivo, por ejemplo, en el caso de Permasense, pues bueno, ahí comentamos de, de una resolución bastante alta. Eh, Tenemos de Orlando Castillo
¿Una refinería nueva puede o debería tener este tipo de sensores para monitoreo y no incurrir en paros no programados? ¿Es posible este tipo de optimización? Claro, de hecho, pues bueno, ya sea refinería nueva o refinería que ya vemos muchas que tienen más de 40, 50 años de operar, eh, ya sea si es nueva, muchos, de hecho, muchos usuarios lo utilizan para tener, inclusive arrancan con el espesor nominal, arrancan viendo la tubería y el impacto. Igual estos equipos, por ejemplo, si yo lo tengo en una área donde una refinería ya sea nueva y estoy monitoreando y resulta que hay que cambiar la línea, igual estos equipos pues los se reinstalan, se pueden reutilizar, no es de que cada vez que yo quite la parte de tubería igual voy a perder todo. Entonces, a nivel de no intrusivo y a nivel de intrusivo, pues lo único que necesito son los access feeding, los puntos de acceso a la línea y que ahí pues simplemente voy a conectar. Ahí estamos hablando de conexiones de pulgada, pulgada y media o 2 pulgadas, por ejemplo. Sergio, ¿te parece unas tres preguntas más? En este caso, una, porque ya de hecho tengo que incluirme en otra sesión. Ya, la pregunta es de Armando Guacho Barrientos. ¿Qué Sí. código internacional sería una herramienta de evaluación de corrosión localizada? Bueno, aquí en este caso, pues hablábamos de a nivel de códigos, pues bueno, está lo que veíamos, digamos, a nivel de inspección, que eso ya es más para la parte del inspector y todo su análisis, como comentaba, digamos, a nivel de API. Específicamente para estos equipos y a nivel no intrusivo, pues esta información es la que va a utilizar el inspector y que va a incluir en sus reportes como tales. A nivel de intrusivo, por ejemplo, tenemos en el caso de lo que serían eh, la parte de lo que es NACE MR 175, que pues bueno, eso es lo que se utiliza, digamos, para materiales para su uso en entornos que contienen H2S en la producción de petróleo y gas, pero a nivel de no intrusivo como tal, no hay una norma directa. Sin embargo, a nivel de espesores de ultrasonido, se guía en este caso a STM 797, que esas es las buenas prácticas para lo que es medición de espesor manual con ultrasonido a través de pulso eco. Entonces, pues bueno, ahí es donde hay una pequeña diferencia, digamos, a nivel de que estas son herramientas complementarias para el inspector y que pues ellos van a utilizar la información de esto para retroalimentar, digamos, su análisis, para en este caso, pues igual todos sus reportes de inspección y así. Nosotros, pues bueno, igual nosotros, pues igual en cumplimiento con NACE, a nivel de intrusivo, con la parte del NACE MR 175, y a nivel de espesores, pues bueno, ahí nosotros, norma como tal directa no, pero sí seguimos la parte ASTM 797. Bueno, Sergio, sería todo. Muchas gracias de parte de Neisun y Neis Perú por la ponencia de hoy. No, gracias a ustedes y pues bueno, más bien si tienen dudas o si quieren en este caso más información o hay algo en lo que los podamos apoyar, por favor no duden en contactarme. Igual mi correo es sergio.apuy@emerson.com y si no, igual ingresen a nuestro sitio web. Ahí tenemos una sección de chat y también un área interactiva en donde cualquiera de nuestros asesores, pues bueno, los puede contactar si tienen dudas, si quieren ver algo más a detalle. También ahí tenemos muchos casos de éxito y también para que puedan tener más referencias o ideas de posibles soluciones o si hay algo que ya se ha implementado y tal vez es referente al desafío que usted está teniendo ahorita. Entonces, muchas gracias por el tiempo y gracias también a la parte de NACE Perú y en este caso, pues a Jesús también por el apoyo y pues bueno, que tengan una excelente tarde y noche ya para alguna de las personas que tal vez estén en sitios
con un horario un poquito más desfasado y pues bueno, les agradezco mucho. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Sergio. A los presentes, asimismo, los queremos invitar a los próximos webinars para el día 25 de junio a las 6 p.m. El tema va a ser diseño de sistemas de recubrimientos para ambientes corrosivos según norma ISO 12944. La ingeniera Vanessa Ceballos Montalvo será la encargada del webinar. Y asimismo tenemos otro webinar el martes 30 de junio a las 4 p.m. hora Perú. Inspección por ondas guiadas en la integridad de ductos y otros equipos industriales. Ponente ingeniero Alberto Reina. Muchas gracias por estar presente en el webinar y que tengan buenas noches.